primer día de clase en la Universidad Católica en Medicina. Y yo conocí a la María Esther, la veo cuando pasa la lista de curso y quedé flechado al verla, solamente al verla. Era como la continuación de mi familia. Era venir de familias muy parecidas. Entonces nos unía mucho la fe. Y ahí empezamos un poco a conocer, a admirar en el otro lo que el otro no tenía. Yo no sabía nada de música. En cambio, él venía de una familia de música. Y yo venía de una familia de lectores y pintores. Él no sabía, no leía. Y tampoco pintaba. Coincidió que cuando nos casamos vino el padre a Chile, San José María. Y en un desconcierto que se produjo en un momento dado, yo pesqué el micrófono. Tuve esa suerte porque no estaba previsto que yo le hiciera ninguna pregunta. Padre, quisiera que me dijera, ¿qué le aconseja usted a un matrimonio recién formado que busca la santidad? Primero que se quieran mucho, ¿verdad? Según la ley de Dios, ¿eh? Después que no tengan miedo a la vida. Después que amen todos los defectos mutuos que no son ofensa de Dios, ¿eh? Después que tú procures no descuidarte porque no te perteneces. Ya te han dicho, y lo sabes muy bien, que perteneces a tu marido y él es tuyo. No te lo dejes robar, ¿eh? Que rezáramos todos los días, juntos. Cuando te olvides tú, que te lo diga él. Y cuando se olvide él, se lo dices tú. Y que eso ha sido un poco lo que nos ha guiado en la vida, fíjate. La presencia de Dios es lo central, porque lo religioso es lo que te va a permitir proyectar eso en las relaciones humanas. O sea, yo tengo que ver a Jesucristo en mi hijo, primero que nada en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en mi suegra, y servirlo como un sujeto de enorme dignidad. Y decíamos, vamos a salir a pololear. Y los niños sabían que un día a la semana salíamos a pololear, también en épocas más difíciles al McDonald's. Sí, pero nunca hemos dejado de ir, nunca. Es importante reconocerlo, que una familia numerosa significa un esfuerzo muy grande. Y en este país se castiga a la familia numerosa. Entonces en un momento dado no nos alcanzaba. Yo hice una investigación sobre música chilena antigua y creé un programa en la radio de la Universidad de Chile de guitarra clásica. Y eso nos permitió salir de una deuda. Hay un equipo grande, somos 400 personas que trabajamos en Coaniquén, pero para nosotros es como nuestro octavo hijo, que nació en medio de todo esto. Recién habían nacido solamente Jorge y Rodrigo, nace Coaniquén, después nace la Estercita y el resto de los hijos. O sea, lo han vivido siempre. Y eso también los llevó a ellos a pensar de que había que preocuparse de los que tuvieran menos. Y han visto también una familia con un pasar estrecho, veraneando en casa prestada, heredando la ropa de los hermanos, sabiendo ajustarse con lo que se puede, pero sin embargo valió la pena.